bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnieléctrico. Siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Buenos días. Llega a Venezuela el primer equipo del Programa Mundial de Alimentos. 3 de mayo de 2021, 6:31 de la mañana. El primer equipo del Programa Mundial de Alimentos ya se encuentra en Venezuela, informó este sábado el diputado electo en las parlamentarias de 2015, Miguel Pizarro, al agradecer al organismo la labor que desempeñará en el país proporcionando comidas escolares a menores en situación de vulnerabilidad. El primer equipo del Programa Mundial de Alimentos ya se encuentra en el país. Nuestro agradecimiento a ellos y su director ejecutivo, David Beasley, por sus esfuerzos y su labor, dijo Pizarro en Twitter, al tiempo que señaló que la entrada del organismo es un avance significativo en la atención de la emergencia humanitaria. El mensaje de Pizarro respondía a uno de Beasley, en el que informaba de la llegada del equipo y señalaba que el siguiente paso sería abrir la oficina y comenzar las operaciones. El pasado 19 de abril, el presidente del gobierno chavista, Nicolás Maduro, y Beasley firmaron en Caracas un acuerdo por el que el programa dará asistencia alimentaria a menores venezolanos en edad escolar. El programa llegará hasta 185,000 niños a finales de este año y a través de una ampliación gradual tiene el objetivo de que 1,5 millones de estudiantes sean alimentados diariamente al finalizar el año escolar 2022-2023 bajo un presupuesto anual que forma parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Venezuela de $190 millones. El Programa Mundial de Alimentos evaluó la seguridad alimentaria de Venezuela como un trabajo de campo realizado entre julio y septiembre de 2019, después de una invitación del gobierno. Agregaría yo aquí un panorama que se ha agravado en los 2 últimos años. En aquel momento encontró que 7,9% de la población venezolana está en inseguridad alimentaria severa y un 24,4% adicional en inseguridad alimentaria moderada. Esto significa 9,3 millones de personas, de acuerdo con el informe resultante de la visita al país. Según estos datos, el ente estimó que 1 de cada 3 personas en Venezuela está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia. Mientras esto sucede, especialistas estiman que el aumento del salario mínimo se evaporará en menos de 2 meses. Saben ustedes, este fin de semana se anunció incremento de salario, 289% de incrementos de salario hasta llevarlo a la cifra de $3,59 mensuales al cambio del viernes, el salario mínimo, que prácticamente rige solo para la administración pública. Veía yo un informe del Observatorio Venezolano de Finanzas que decía que, por ejemplo, en manufactura el sueldo promedio está en $90, en comercio el sueldo promedio está en $55, son sueldos muy superiores a los que tiene la administración pública. En todo caso, el salario de un país refleja la productividad de ese país. Como saben ustedes, la nuestra está pues en el subsuelo. Leo la nota: el gobierno chavista anunció un aumento del salario mínimo por el Día del Trabajador, pero especialistas consideran que este se evaporará. Este sábado, Eduardo Piñate, ministro para el Trabajo del gobierno de la Revolución Chavista, informó un aumento de sueldos. En este sentido, el salario mínimo quedó establecido en 7 millones de bolívares y el cesta ticket quedó en 3 millones, reflejando un salario mínimo integral de 10 millones de bolívares. Maduro ha hecho el milagro que los ceros a la derecha sean iguales a los ceros a la izquierda, no valen nada. Milagros del socialismo, menos de $4 al cambio oficial. No obstante, Pérez, quien es el último jefe de mesa de cambio del Banco Central de Venezuela, indicó que el salario mínimo se evaporará. El también profesor de la Universidad Metropolitana precisó que de mantenerse la tendencia de depreciación del bolívar, para el 30 de junio tendrá un valor de $0,37 al mes. El anuncio de 7 millones más salario mínimo de 3 millones equivalen a 3,7 al mes y 0,12 al día. En el imperio Amazon paga 18 al día. Será 18 por hora. Cuidado.
No creo que pague 18 al día. 18 al día está bien por debajo del salario mínimo. El salario mínimo en Estados Unidos está una cosa así como $12 por hora. De seguir la tendencia, al 31.05 el salario equivaldrá a 2,2 y el 30.06 representarán 0,37 al mes. Hay que ir a la raíz del problema. La raíz del problema, no sé cuál dice Hermes Pérez que es. Yo digo que es un Estado que al que le meten dinero bueno y de ahí no sale nada. Pues es una máquina de triturar, de deshacer dinero bueno, y bueno, así lleva muchos años y así nos ha ido. Y como una prueba de que esto no va a durar mucho, bueno, el metro ya anuncia ajuste de tarifas. Hay varios ajustes de tarifas anunciados a partir de hoy. La tarjeta del sistema de cobro automatizado tendrá un valor de 2.500.000, mientras que cada viaje costará 50.000. Hay que ver cómo impulsa esto también el transporte del sector superficial, porque son vasos comunicantes. Si usted sube el del metro, obviamente va menos gente al metro, sube la demanda del sistema del transporte superficial, en un entorno además de escasez del transporte superficial, y esto lo que va a hacer es que las tarifas del transporte superficial pues tiendan a subir. 6:37 minutos, titulares de la mañana, RCR 750M. Hoy es 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. En este día, a todos mis colegas, amigos que siguen resistiendo, que seguimos resistiendo y seguimos haciendo periodismo en circunstancias tan adversas como las que tenemos en estos tiempos, bueno, mis felicitaciones y mis saludos. Recordar que RCR pues es de alguna manera una víctima del embate, de alguna manera no, completamente una víctima del embate del chavismo contra los medios libres e independientes. Y recordar, porque el viernes no lo hice, debía hacerlo y se me pasó en ese momento. No asocié las fechas, pero el viernes se hicieron 2 años de que nos cerraron nuestra señal abierta, el viernes 30 de abril. Recordar que algún día volveremos a hacer RCR 750 AM cuando vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnieléctrico y Tecnohospitalaria. El gobierno chavista solicitó a la Fiscalía de la CPI evaluar medidas adoptadas en defensa de los derechos humanos. Esta ha sido una de las informaciones que más reacciones ha traído el fin de semana. El fiscal Tarek William Saab habló este sábado sobre un nuevo informe que le entregaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, así como la actualización de algunos casos emblemáticos en el país. Durante declaraciones ofrecidas a través de Venezolana de Televisión, Saab precisó que este nuevo documento, que ya es el tercero, es la continuación de la colaboración absolutamente irrestricta de las autoridades venezolanas con la Fiscalía de la CPI. Recordó que en una primera aportación de información, el 30 de noviembre de 2020, contestaron al cuestionario remitido por la Fiscalía de la CPI. Además, el informe cerraba con un conjunto de medidas que se implementarían en corto plazo, comprometiéndose a modificar su ordenamiento jurisdiccional interno. Por cierto, reconocen ahora como homicidio la muerte de Fernando Albán. Hay data, ¿no? Lo bueno de Internet es que no olvida. Y hay data de Tarek William Saab diciendo que la muerte de Fernando Albán fue un suicidio. Ahora hablan de 12 imputados por la muerte de Juan Pablo Pernalete. Por cierto, diluyen la responsabilidad de esta manera. Y todos los que están imputados por homicidio culposo. Dicen por ahí los analistas, y yo creo que es una buena lectura, que lo que están tratando es de salvarse ellos tirando a los de abajo al pajón, ¿no? Cuando las cadenas de mando estaban muy claras. No solo estaban muy claras, sino estaba muy claro quién daba las órdenes para todo esto. Y están claros los familiares de las víctimas. La familia de Fernando Albán dice que pretende engañar a la Corte Penal Internacional. Uno de los hechos más atroces que se recuerden
en estos años bastante atroces. Uno de los hechos más atroces es la muerte de Fernando Albán. La familia del concejal rechazó los pronunciamientos de las autoridades y aseguró que solamente buscan confundir a la opinión pública y engañar a la Corte Penal Internacional. No se preocupen, la Corte Penal Internacional tiene mucha experiencia con este tipo de regímenes. Para la familia de Albán, el dirigente sufrió detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial el 8 de octubre de 2018. Por ende, condenaron que solo se impute a los funcionarios a cargo de homicidio culposo, sin incluir los delitos de desaparición forzosa, privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio calificado, y también sin evaluar la cadena de mando, hay que decirlo, como si fuera la acción individual de dos tipos que decidieron hacer todo esto contra Albán, ¿no? El comunicado concluyó que no se trató de un delito culposo, sino una ejecución en la sistemática práctica del régimen de secuestrar, torturar y asesinar disidentes políticos. En ese sentido, la familia rechazó las declaraciones de Saab y consideró que se trata de un show mediático en el que no se han verificado investigaciones a la cadena de mando y también investigaciones a aquellos que permitieron, que fueron permisivos con esto y que por omisión se convierten en cómplices de los hechos. La madre de Juan Pernalete, también recordar que por el caso de Juan Pernalete es que sacan a Luis Ortega Díaz de la Fiscalía y ponen a Tarek William Saab. La madre de Juan Pernalete, Juan Pablo, la señora Elvira, una familia valiente, una familia que ha tenido ha tenido que vivir el horror de perder a sus dos hijos en apenas 2-3 años. Una, la hija por muerte natural, lamentablemente, y Juan Pablo, bueno, por la mano criminal de un guardia nacional que le disparó una lacrimógena directamente a su pecho. La madre de Juan Pernalete, Elvira, denunció un cambio de versión que busca eximir a los culpables de la muerte de su hijo. A través de un material audiovisual difundido este domingo, luego de conocerse las declaraciones de la Fiscalía, los familiares de Juan Pernalete rechazaron el cambio de versión de los hechos. La madre del joven asesinado aseguró que la intención de la nueva narrativa es eximir a los culpables. Dice la nota que firma Andresa García en Caraota Digital. Hubo un cambio de Tarek William Saab con el que pretenden garantizar la impunidad de la cadena de mando e incluso del mismo asesino, señaló la madre en su discurso. Seguidamente denunció que la versión de la Fiscalía habla de un hecho aislado, donde un tumulto de gente lo asesinó. Recordó que la muerte de su hijo ocurrió por culpa de la acción sistemática del régimen de atentar contra la población civil en el marco de la criminalización de las protestas. Y sobre este tema habló también Juan Guaidó. Dijo, buscan exculparse unos y señalar a otros en busca de impunidad. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, esto lo dice La Patilla, se pronunció este domingo 2 de mayo sobre las declaraciones de Tarek William Saab sobre los asesinatos de Juan Pablo Pernalete, Rafael Acosta Arévalo y Fernando Albán. Mientras Venezuela clama justicia, el régimen confirma que siempre ha mentido, que son asesinos, torturadores y cometen delitos de lesa humanidad, expresó el mandatario a través de su cuenta de Twitter. En su consideración, al admitir, buscan exculparse unos y señalar a otros en busca de impunidad. Claro que sí, están diciendo, no, estos son hechos aislados y nosotros los estamos combatiendo. Esto no es que hay una cadena de mando, que hay un sistema todo que se basa en el irrespeto a los derechos humanos. No, estos son algunos funcionarios díscolos. Nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Bueno, como ya les dije, hay mucha experiencia de la comunidad internacional con este tipo de regímenes y esas cosas sencillamente, como dicen los españoles, no. Pizarro exige acciones judiciales contra los implicados en la cadena de mando durante los asesinatos de Pernalete. Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de Naciones Unidas del equipo de Juan Guaidó, fijó posición ante el anuncio del fiscal Tarek William Saab sobre la imputación a varios cuerpos de seguridad por las muertes de Juan Pablo Pernalete, el capitán Acosta Arévalo y el concejal Fernando Albán. Para Pizarro, estos funcionarios estaban cumpliendo órdenes, por lo que exige sean imputados también a quienes lideran estas cadenas de mando encabezadas por Maduro. Hoy imputan a varios funcionarios de los cuerpos de represión del Estado. Sin embargo, estos funcionarios cumplieron órdenes de una cadena de mando encabezada por Nicolás Maduro y su círculo cercano. Afirmó un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, al tiempo que consideró que cada uno de ellos también debe responder por su acción u omisión. En el hilo de Twitter, Pizarro señala que la narrativa del régimen siempre fue la de desestimar e intentar encubrir cada uno de estos hechos, porque desde el primer instante denunciamos que los casos que hoy expone Tarek William Saab fueron tortura y homicidio. Yo puedo recordar perfectamente a Tarek William Saab diciendo
en 2018, que tenían más de 2.000 evidencias en video de que Fernando Albán se había suicidado. Por supuesto, esas evidencias nunca las presentaron. Yo quiero saber, me gustaría saber, qué va a pasar cuando la CPI investigue el caso de Óscar Pérez y de su grupo. Porque en ese caso, Maduro directamente, días después, dijo: yo di una orden y la orden se cumplió. Lo dijo en una cadena, en un acto de transmisión de mando del alto mando militar. Lo recuerdo clarísimo, días después de los hechos del 15 de enero de 2019. Que también va a decir que fueron funcionarios de la FAE actuando solos y de paso cobrándose una cuentica que tenían ahí entre ellos, porque el único muerto fue este señor de los colectivos, que en este momento el nombre se me escapa. Van a decir eso, que también fueron ellos actuando solitos. ¿Cómo queda ese video días después de Nicolás Maduro diciendo: yo di una orden y la orden se cumplió? Asumiendo la responsabilidad. Bueno, 6:47 minutos. Destitución de jueces en El Salvador enciende alarmas sobre el autoritarismo de Nayib Bukele. La Organización de Estados Americanos advirtió que cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia de funcionamiento del mismo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició este fin de semana lo que denominó una limpieza de casa, destituyendo con el apoyo del Congreso a un grupo de jueces de la Corte Suprema y al fiscal general, encendiendo las alarmas sobre intentos de concentración del poder. Yo me quiero detener aquí porque Julio Borges ha cuestionado la decisión de Bukele y le respondió a Bukele con una cosa, le dijo que por eso era que Venezuela estaba como estaba, que ellos eran unos colaboracionistas más, etcétera, etcétera. Y hay un montón de gente, venezolanos por cierto, aplaudiendo lo que está haciendo Bukele y diciendo que lo está haciendo bien, entre otras cosas, porque mandó palabras más, palabras menos, mandó para el carajo a Julio Borges. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que no hemos aprendido nada, que no han aprendido nada, que no pueden concebir que es una vergüenza que todavía haya venezolanos que conciban la política después de tanto sufrimiento. Es una vergüenza que haya tanto venezolano que conciba la política como si fuera una pelea de borrachos en un bar, o como si fuera una trifulca en una barra en un Caracas Magallanes lanzándose vasos de cerveza unos con otros. La política del macho alfa, del quien orina más lejos, del quien es el que tiene la mía que huele más fuerte. Aplauden esa política en El Salvador, pero les duele cuando se aplica en Venezuela, ¿no? Cuando aquí les gritaban así es que se gobierna. Cada vez que cometían una arbitrariedad de esa, montaban una cadena y ponían a 10 mujeres a gritar: así es que se gobierna. Y así no fue. Para cerrar este bloque, la AN elegirá hoy con mucha prisa el nuevo CNE, la AN electa en 2015, designada en 2015. De acuerdo con una circular divulgada por la Secretaría del Organismo Legislativo, el debate se centrará en considerar las recomendaciones presentadas por el Comité de Postulaciones Electorales. Y dos colegas, una colega lo escribe, que se llama Celina Carqués, de Crónica 1, y Luzmeli Reyes, a quien nunca se le dejará de apreciar el optimismo, dice que son los siguientes: que la directiva quedaría así: Pedro Calzadilla, Tania de Amelio, Roberto Picón, Enrique Márquez y por el Poder Ciudadano Gustavo Vizcaíno, el actual director del SAIME. Dice Luzmeli Reyes que sería equilibrado. Pedro Calzadilla, Enrique Márquez, Tania de Amelio, Roberto Picón y Alexis Corredor dicen que son los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. 6:50 minutos, quiero hablarles de Tecnohospitalaria, porque insumos médicos para clínica, médicos o pacientes, todo lo tenemos en tecnohospitalaria.com. A través de nuestra página web puedes realizar todas tus consultas y hacer tu pedido con delivery o pick-up. Tenemos el concentrador de oxígeno marca Dinarex, un concentrador de oxígeno que no requiere
tener una bombona sencillamente concentra el oxígeno del ambiente y que otorga calidad de oxígeno de hasta 93% independiente de la cantidad de litros por hora que se quiera utilizar. Otros concentradores, cuando usted sube la cantidad de litros por hora, usted baja el oxígeno hasta 20%, que es probablemente el mismo oxígeno que tenemos en el ambiente, pero no este concentrador, usted lo sube, le sube la capacidad de oxígeno dependiendo de la situación de su paciente y mantiene la cantidad de oxígeno que le proporciona. Este aparato Dynarex lo tenemos para la venta en un precio absolutamente competitivo, mucho más competitivo que los demás precios del mercado, los demás productos similares del mercado, y lo entregamos en tecnohospitalaria.com. Protege a tu familia y tus empleados del coronavirus. Síguenos en Instagram como @tecnohospitalaria y llámanos al 0212-919-9543. Tecnohospitalaria, innovamos para servirte. Tenemos todo lo que necesitas para combatir el COVID-19. Hablarles también de Tecnia Eléctrico, porque en soluciones de reparación de refrigeración comercial, neveras, aires acondicionados, decodificadores, microondas y televisores, todo lo tenemos en Tecnia Eléctrico, donde nuestros técnicos competentes te ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos para que no tengas que estar sabaneando las cosas por allí. Llámanos al 0412-806-2591 o síganos en Instagram como @Tecnia Eléctrico, porque en Tecnia Eléctrico siempre damos soluciones. 1.202 nuevos casos de COVID-19 se registraron este domingo en el país. Es la nota de últimas noticias. Yaracuy como el estado con más casos, el juego de la sillita, hoy le tocó a Yaracuy. Miranda, Zulia, Sucre y Caracas. Se mantiene el índice de recuperados en 91% de los casos, dice el reporte oficial, aunque señaló la importancia de disminuir la meseta alta de casos diarios que se mantiene en el país, que en la última semana tuvo un leve incremento de 3% con 8.540 casos registrados en la semana. Venezuela arranca una nueva semana de cuarentena radical en todo el país dentro de este método 7+7, más alcabalas, menos alcabalas, con un llamado a quedarse en casa. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, confirmó que tal como lo estipula el esquema del 7+7, este lunes arranca la semana de cuarentena radical en todo el país, que se mantendrá hasta el domingo 9 de mayo. La funcionaria señaló la importancia de cumplir con esta medida de restricción de la movilidad y el confinamiento, que ha sido el método más efectivo contra la propagación del virus del SARS-CoV-2. Por cierto, una investigación acaba de concluir que el COVID no es una enfermedad pulmonar, sino una enfermedad vascular. El estudio ayuda a comprender porque algunos pacientes, además de afecciones respiratorias, pueden presentar derrames cerebrales o dificultades en distintas partes del cuerpo. Un artículo publicado en la revista Circulation Research demostró de forma concluyente que el COVID-19 es una enfermedad vascular. Esto al mostrar exactamente cómo el virus SARS-CoV-2 daña y ataca el sistema vascular a nivel celular. Los hallazgos permiten comprender la gran variedad de complicaciones aparentemente inconexas del COVID-19 y podrían abrir la puerta a nuevas investigaciones sobre terapias más eficaces. Venezuela se hace parte fundamental del debate entre los candidatos que aspiran a gobernar Madrid. Mañana las elecciones de la Comunidad de Madrid, con lemas como comunismo, libertad, elegido para afrontar la contienda electoral por la candidata del conservador Partido Popular, PP, y actual presidenta autonómica de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que además tiene todas las papeletas para ganar. La situación de Venezuela se ha colado en los discursos de los aspirantes al liderar el ejecutivo de la región, entre los que se encuentra el líder izquierdista Pablo Iglesias, que abandonó su cargo como vicepresidente segundo del gobierno español para concurrir a los comicios. Por cierto, si las cosas salen como van, ganará el PP y el señor Iglesias quedará detrás de la ambulancia y después hará lo que dijo, que él dijo que él iba a tener que exiliarse y tal. Cuidado si no lo vemos por aquí. Se acordarán de mis palabras, 3 de mayo de 2021. Vecinos y la PNB frustraron un intento de invasión en edificio de San Bernardino, en Caracas. A través de su cuenta en la red social Twitter, el periodista y secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas, Carlos Julio Rojas, anunció que entre los vecinos y la colaboración de la PNB impidieron la invasión del edificio La Soledad, ubicado en la urbanización San Bernardino de Caracas.
Rojas explicó que durante la mañana de este domingo un grupo de personas, incluyendo niños y mujeres, intentaron ingresar por la fuerza del citado edificio. Dichas personas formarían parte de uno de los colectivos que operan en la ciudad capital con apoyo de las autoridades chavistas. Por cierto, se han construido 3,5 millones de viviendas, como dicen ellos todos los días. No, la gran misión vivienda va por 3,100,000, va por 3,300,000, va por 3,500,000. Viviendas aéreas, viviendas que no se sabe ni dónde sale el cemento, ni dónde sale la cabilla, ni dónde salen las posetas. Pero ellos para la propaganda pueden decir eso. Claro, después no pueden permitir invasiones, porque las invasiones van contra la propaganda oficial, ¿no? Si hubiera vivienda, no verías, como vi yo ayer subiendo de Guarena, cada día más rancho. El cerro que está por encima de la montaña de los túneles de Guarena, al principio llegaron los cerros a la punta los ranchos a la punta del cerro. Ahora ya los ranchos van por la mitad del cerro para abajo. Y eso que gente que le dieron su vivienda de la misión vivienda, pero prefiere seguir viviendo en rancho. Te aviso, Chirulí. Para cerrar, artista cubano disidente fue trasladado al hospital tras 7 días en huelga de hambre. El artista y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue ingresado este domingo en un hospital de La Habana tras más de 7 días declarado en huelga de hambre y de sed, informó la Dirección Provincial de Salud de la capital. Primeramente estuvo desaparecido. El líder del movimiento San Isidro, de 33 años, llegó al hospital Calixto García de La Habana con un diagnóstico de inanición voluntaria referida, indicó el organismo en una nota informativa. Asegura que no se constatan signos de desnutrición y que Otero presenta parámetros clínicos y bioquímicos normales. Están pasando cosas en Cuba, están pasando muchas cosas en Cuba. Sería interesante que nosotros pongamos el ojo. Y por cierto, me parece muy bien la política de Juan Guaidó, de darle visibilidad al movimiento de la disidencia cubana y de solidarizarse y de decir somos un solo movimiento, porque la libertad en un país va a derivar indefectiblemente o con altas posibilidades de ser así en la libertad del otro. Es una confederación de regímenes, no declarada, pero es una confederación de regímenes y de partidos políticos lo que tienen Venezuela y Cuba. 6:57, que este día sea lo que ustedes esperan de él. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.